Damos gracias a Dios. Amén, hermanos. De verdad, no saben qué gratificante es orar, qué bueno es el Señor. Cuando oramos, la esperanza nos vuelve. Amén. Dios comienza a darnos de su gracia y de las oportunidades que Él tiene para cuando 2 o 3 que estamos en su nombre pedimos y oramos. En estos días, ustedes saben, yo estoy orando profundamente por mi hermano. El día sábado ya el médico había dicho que si cortaba hasta la altura de la rodilla o si cortaba un poco más arriba del muslo, viendo cómo había avanzado la infección que tenía en el pie debido a que se le había gangrenado un dedo. Y bueno, el día lunes los médicos querían hacer unas pruebas más, pero oraba, hermanos. Yo le decía, Señor, no lo permitas. Tú tienes tanto poder, Señor, y sigo orando y sigo clamando. El día de hoy, al menos el especialista en venas y en irrigación de sangre ha dicho que quiere abrir unas obstrucciones para ver si puede salvar el pie y solamente le cortarían el dedo, ¿no? Entonces, Dios nos da esperanza, hermano. Cuando oramos, Dios nos da esperanza. Él nos mantiene, ¿no? Cuando nos mantenemos en Él. Así es que la oración, lo que decía el pastor Carlos Jesús, 2 o 3 nos ponemos, por eso yo he pedido a todos, si ustedes ven en la cadena de oración, les pido que sigan intercediendo y orando, porque yo soy producto de la oración también. Estoy viva aquí parada frente a ustedes por la oración. A los ojos de los médicos, el 2013 yo debía morir, y cada día que entraban los médicos y todavía me veían con vida, se quedaban pensando. Pero acá estoy, hermanos. Amén. Porque Dios tiene poder y Dios ha dicho que lo que pidamos en oración, perseverando en ella, Él hará conforme a su voluntad. Estamos viendo los medios de gracia. Yo quiero que veamos unos pasajes de las Escrituras antes de sentarse, que vamos a tomar como referencia. Para avanzar un poquito, vamos a ver 2 medios de gracia esta noche. Uno está en 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Que dice así la palabra del Señor: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y el otro está en Lucas 21, del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Padre, venimos esta noche delante de ti para que tú nos sigas mostrando, Señor, los beneficios de los medios de gracia que tú has provisto en tu iglesia. Oh Dios, así como la oración, así como tu palabra, así como la Santa Cena, cada uno de ellos viene a obrar de maneras diferentes en la comunidad de la fe para que podamos servirte en espíritu y en verdad. Háblanos en esta noche, Señor. Abre nuestros oídos, dispón nuestros corazones y que estemos atentos a ella. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén y amén. Tomen asiento, amados. Entonces, ¿recuerdan cuando vimos los medios de gracias? Hicimos toda una lista, ¿no? Dijimos que los medios de gracia son, ¿qué cosa? Actividades que realizamos dentro de la comunión de la iglesia, dentro de nosotros como los santos de la iglesia, todos, ¿verdad?, para dar más gracia a los creyentes, para dar más gracia. Una vez que nosotros hemos aceptado y recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos que crecer, porque nacemos de nuevo. ¿Y cómo nacemos? Como bebés espirituales, anhelando y deseando como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces la leche espiritual, que es lo primero que recibimos y dimos, el primer medio de gracia, el que va a ir consolidándonos para ayudarnos a crecer y ser cada vez más como Cristo, es la palabra de Dios. Y luego, después de la palabra, dijimos que había otro medio de gracia, que era ¿cuál? El bautismo. Porque mediante el bautismo nosotros nos vamos a identificar como discípulos de Cristo.
El bautismo va a hacer que nosotros aceptemos que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo y que hemos nacido a una nueva vida. Amén. A una nueva vida. Y después del bautismo, ¿qué teníamos? La cena del Señor. Muy bien. ¿Y la cena del Señor para qué lo hacemos? Para tener memoria. Memoria. ¿Qué quería el Señor que la iglesia recuerde siempre? Su muerte en la cruz y su sangre derramada a favor de nosotros para que nos limpie de todo pecado. Entonces es un medio de gracia, porque nadie toma la cena indignamente, sino que cada uno medita y se prueba a sí mismo cómo está en el Señor. Amén. Y luego hemos tenido un arma poderosa que Dios ha dado, lo que hemos ejercitado esta noche, donde estén 2 o 3 congregados, yo estoy en medio de ellos, y lo que pidan en oración, creyendo, les será hecho en los cielos. Amén. No al detalle como nosotros podamos querer, no de la forma en que nosotros pudiéramos desear, pero Dios dice que ha oído desde los cielos y Él hará conforme a su voluntad. Amén. Abrirá caminos donde no lo hay, abrirá puertas donde no lo hay. Amén. Gloria al Señor. Y otro medio de gracia que vimos, que es maravilloso y poderoso, lo vimos la semana pasada, era la adoración. Y que no es en la carne, sino es en el Espíritu. Es con pleno entendimiento y es en la verdad de la palabra. Entonces es otro medio por el cual alcanzamos más gracia delante de Dios. Esta noche vamos a ver 2 medios de gracia. Muchos de nosotros, cuando hemos estado viendo ya la oración personal, la disciplina espiritual en lo personal, lo hemos estado viendo, pero según las Escrituras, la Biblia dice que aún la disciplina eclesiástica, cuando la iglesia pone disciplina, es un medio de gracia. ¿Por qué es un medio de gracia? Eso es lo que vamos a ver en esta noche. ¿Por qué es un medio de gracia, hermanos? Porque simple y sencillamente, cuando nosotros disciplinamos a una persona, no lo hacemos para castigar a esa persona, sino porque la iglesia debe guardar su pureza, la iglesia debe guardar su santidad, porque estamos en el mundo y no somos del mundo. ¿Están entendiendo? Y cuando hacemos cosas del mundo, ¿qué hace la iglesia? Nos llama al orden. Nos llama al orden. Y nos llama al orden, ¿para qué cosa? Para restaurarnos. Nos podemos poner tristes, pero ¿qué dijo? ¿Qué decía 2 Corintios 7:10? Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué cosa? Arrepentimiento, dolor. Tengo dolor no por vergüenza, sino por lo que he hecho y porque he cedido a mi carne y no debía haberlo hecho. Eso me produce un arrepentimiento y vengo a Dios. Por eso es que cuando una persona está en disciplina no se desaparece de la iglesia, sino que está más firme en la iglesia. Porque se da cuenta de la falta, de la necesidad que tiene de la oración, de la intercesión, de la búsqueda, de oír la palabra, de que la palabra de Dios lo aliente. ¿Me entienden? Por eso es bien importante ese verso. Promueve la pureza. Lo está llevando a la persona a ordenarse conforme a la palabra de Dios. Si estaba amando las cosas del mundo, bailando, toneando, ya no baila ni tonea más. Si estaba pecando, adulterando, fornicando, ya no adultera ni fornica más, porque es llamado la atención. Y justamente este verso lo cita en Corintios, porque ¿qué había pasado en Corintios? Porque había un hijo que se había metido con la mujer de su padre. Y la iglesia no decía nada. Y le decía, ahí hay un pecado que ni siquiera los gentiles lo consideran, porque es tan abominable. ¿Y cómo es que ustedes no han podido hacer algo? Dice Pablo. Ahí está. Entonces él dice, no, la iglesia debe llamarlo al orden. Por eso dice claramente, ¿no? Si tu hermano hace algo, ve donde tu hermano, habla con tu hermano. Si hablas con tu hermano y se arrepiente y todo queda ahí, bien. Pero si no se arrepiente, llámalo con 1 o con 2 testigos. Si con 1 o con 2 testigos no hace caso, llama a la iglesia y comunica. Y después ya entrégalo a Satanás. Ahora no me pidan que les explique cómo es entregalo a Satanás porque todavía no lo entiendo muy bien. Pero lo que sí sé es que todo ese proceso es para salvación.
salvación, no es para condenación. Ahí dice claramente, promueve la pureza y estimula la santidad de la vida del creyente. ¿No? Se debe contar como un medio de la gracia de Dios, porque Dios no ha venido a destruir a nadie, sino Él ha venido a restaurar. Por eso dice, ¿no?, que el que es de tropiezo a un pequeñito, mejor se amarra una piedra de molino al cuello y se tira al fondo del mar. Cuando el hijo pródigo se fue, se rebeló contra su padre, pidió todo lo que su padre tenía, gastó su dinero con prostitutas, hizo todo lo que quiso. ¿El padre estaba esperándolo con un rifle para matarlo en la puerta? ¿O estaba esperándolo que vuelva en sí, que regrese para perdonarlo? Entonces, hermanos, a veces nosotros queremos ser más justos que Dios. Dios todos estos medios los usa para el perdón, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea que no hay que arrepentirse de arrepentirnos. Pero la tristeza que es según el mundo es para condenación. ¿No? Acá dice claramente, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? El que dice, ay, no, qué vergüenza, yo no voy más a la iglesia porque todo el mundo sabe que me he puesto en disciplina y esto. Es para muerte. Esa tristeza no es tristeza, para arrepentimiento. Es para, como decimos ahora en nuestra generación, que roche. Todos saben, ¿no? Cuidado, hermano, no tires la primera piedra porque te puede caer a ti mismo. Nadie está libre. Por eso nosotros lo que debemos hacer es orar, interceder los unos por los otros y ponernos siempre en el lugar que también podríamos nosotros estar en esa condición. Hay un dicho que nosotros tenemos popular, ¿no? Que no nos olvidemos, hermanos, que nosotros también, en algún momento, Dios nos arrancó y nos sacó del pecado. Y por su gracia, estamos como estamos. Y si no fuera porque Él no nos sostiene, estaríamos perdidos. Por eso necesitamos congregarnos. Por eso necesitamos congregarnos. Amén. Entonces, Él nos convence de pecado, nos convence de la condición en que estamos y nos lleva al arrepentimiento. Amén. Produce una tristeza santa, una tristeza que uno dice, no lo vuelvo a hacer más, Señor. De verdad, Señor, yo tengo que cambiar esta vida ociosa, tengo que dejar de perder tanto mi tiempo y debo dedicarlo más a la oración, ¿no? Y comienza a sentir una genuina confrontación por el pecado. Dice claramente, ¿no? Cada uno de estas cosas es un proceso. ¿Qué dice 1 Corintios 5:4? Que la iglesia, miren, ahí 1 Corintios 5:4 dice, la iglesia se debe reunir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la iglesia también entra en este proceso como un medio restaurador, como un medio que ayuda, que levanta, que enseña, aleluya, a ser restaurado. Porque la iglesia, en medio de ella, está el Señor presente con su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo. Y es el que gobierna con poder dentro de la iglesia. Aquí en la iglesia no hay gobierno humano. En la iglesia es el gobierno del Espíritu Santo. Nosotros estamos llevando con los chicos, por ahí veo a mis estudiantes de la clase de bautismo, ¿no? El poder del Espíritu Santo, cómo Él se manifiesta, cómo Él se revela y cómo ellos, en este tiempo que están de formación, preparándose para ya entrar a uno de los medios de gracia que es el bautismo, deben aprender a reconocer que no se pueden esconder de Él, que Él está en todo lugar y en todo momento en su vida. Y que hagan lo que hagan, el Espíritu Santo va a ministrar y va a sacar las cosas a la luz. Que Él tiene poder para ayudarlos, para levantarlos, para restaurarlos, para cambiarlos y para transformarlos. Amén, hermanos. Ahí esto lo podemos ver claramente en Mateo, ¿no? 16, cuando dice que esto es una actividad espiritual que aún en los cielos es registrado. ¿Qué dice Mateo 16,
19. También lo leyó el pastor Carlos en Mateo 18, 18 al 20. Pero en Mateo 16, 19 dice, quien lo tiene, léalo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener la certeza de que esta es una sanción celestial, que aquí el orden que se está buscando es encaminar, santificar más al creyente, conducirlo más hacia el Señor para que sea salvaguardado, sea encaminado, limpiado por medio de la obra de Jesucristo, y esa tristeza que es según el Espíritu Santo lo lleve a un genuino y verdadero arrepentimiento. Así es que la disciplina como medio de gracia, hermanos, puede traer mucha bendición a la iglesia. ¿Por qué mucha bendición? Porque nos va santificando día a día, nos va haciendo reconocer todas esas cosas de nuestra vida, todas esas impurezas que debemos ir sacando de nosotros, ir quitando de nosotros. Nos pone también un temor reverente, ¿no? Trae reconciliación unos con otros. ¿Qué dice? Que cuando uno de verdad está en el Señor, no puede estar enemistado uno con otro. Hermano, si eso está pasando, tú no puedes tomar la cena del Señor, tú tienes que ir a esa persona y decirle, hermano, te he ofendido en algo, yo noto que tú no me estás saludando o que tú no me estás hablando, hay algo en tu corazón contra mí, perdóname, te he ofendido. Porque dice que el verdadero arrepentimiento trae reconciliación. El verdadero arrepentimiento trae reconciliación. Debemos exhortarnos a vivir en el temor de Dios y en ese espíritu de santidad. ¿Por qué queremos que haya mayor santidad, que haya mayor encaminamiento para andar como verdaderos hijos de Dios? Porque queremos que el poder de Dios se manifieste, hermanos. Donde hay una iglesia santa también hay un poder. Ahí está el Espíritu Santo gobernando y las huestes malignas son atadas. Personas que pueden venir cautivas, llenas de odio, llenas de rencor, de resentimiento, de pronto se sienten liberados. No dice todo lo que desatare será desatado. Quedan libres, hermanos, de todos esos prejuicios, de todo ese daño. Que Dios nos ayude a entender esto, hermanos. Que Dios nos ayude a entender esto. Es un medio de gracia. ¿Para qué? Para que andemos en pureza moral, para que andemos en una mayor santidad, para proteger y promover el honor de Cristo. Porque si andamos mal nosotros como creyentes, ¿qué dicen los de afuera? Ay, si tú supieras de ese hermanito. Se está golpeando el pecho en la iglesia, pero tú vieras lo que hace acá afuera. ¿O no? No, hermanos, cuando buscamos poner el orden en la iglesia es para promover la santidad y el honor de Cristo. A veces ustedes verán que en algunas cosas yo sí pongo una raya y digo, esto es aquí para hacer la voluntad de Dios y acá me estás tonteando. Porque si hay genuino y verdadero arrepentimiento, las cosas tienen que ser así. Y no le damos más vueltas, no le damos más pretextos, no le damos más cosas. Ay, hermano, usted es dura. No soy dura. O es blanco o es negro. Primero de Timoteo 5:20. Quien lo tiene, léalo, por favor. Y ahí vamos a terminar con la disciplina eclesiástica. Léalo, hermano. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hermano, si no corregimos las cosas que están mal, ¿qué va a pasar? Va a haber un libertinaje. Pero cuando tú aclaras y das las pautas y dices lo que va a pasar en el nombre del Señor, si es que esa persona no se arrepiente, no vuelve de su mal camino, no se alinea con Dios y lo dejas ahí a las manos del mundo, ya saben, para que Job, miren, Job que era un hombre justo, ¿qué cosa quería Satanás que Dios hiciera?
que le diera permiso un ratito. Le mató a los hijos, le quitó su fortuna, lo llenó de sarna. Por eso dice por eso le dije, no defino muy bien lo que es que lo entregue a Satanás. Es que si tú sales de la cobertura de Dios, si la iglesia te dice, bueno, eres contumaz y rebelde, se te ha llamado por esto, pero tú persistes en tu mismo pecado y no quieres enderezar, ahí están las puertas abiertas. Ve allá, ya verás lo que Satanás hace. Es como el hijo pródigo que le dijo, papá, yo quiero mi herencia, yo quiero así. ¿Qué iba a hacer el padre? Ya pues ve. Y regresó después de estar comiendo comida de cerdos. De repente así se arrepiente, ¿no? Por eso dice Pablo, cuando yo lo entregué a Himeneo y Fileto al diablo para ver si se salvaba su alma. ¿Están entendiendo, hermanos? A veces tienes que soltarte de la mano de Dios para que sepas cómo es la mano del diablo, que ha venido a matar, ha venido a hurtar y ha venido a destruir. Así es que la tristeza y el dolor que a veces nos puede producir una llamada de atención, porque a nadie le gusta que a uno le llamen la atención o que a uno lo sancionen o que a uno lo sienten. Pero hermanos, si eso te está encaminando a ponerte en el orden con Dios, dale gloria al Señor. Amén. Si eso está trayendo dolor a tu corazón porque le fallaste a Dios, porque no hiciste las cosas como debía ser, porque pecaste contra Dios y hay tristeza profunda en ti, aliéntese tu corazón, porque esa va a producir gozo a la larga. Amén. Esa va a producir gozo a la larga. Esa a la larga nos restaura. Otro punto que es un medio de gracia es la ofrenda. El ofrendar. ¿Qué es el ofrendar? Es dar. Es dar. Es dar. Hacerlo, la palabra de Dios, muchos, y acá todos hablan que del diezmo, y si se diezmo, si no se debe diezmar, que eso fue del Antiguo Testamento. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento, realmente 9 veces citan los diezmos, y no lo citan como referencia de una obligación de dar. Lo citan como un recordatorio de lo que hizo Abraham, por ejemplo, en el libro de Hebreos, ¿no? O de cómo daban sus diezmos y ofrendas los escribas y los fariseos, que diezmaban solo lo que les convenía y lo que querían, ¿no? Y Dios más bien lo está mirando con desprecio porque no lo están haciendo como lo deben hacer. Pero sin embargo, cuando vemos Lucas, si nos vamos a Lucas, por favor, que quiero que el Señor me ha guiado a Lucas 21, del 1 al 4, dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda. O sea que lo que yo miro acá es, tanto como lo que echa el rico, como lo que echa la pobre viuda, ¿qué cosa está haciendo Dios? Vio. ¿Sabías que Dios mira tu ofrenda? ¿Sabías que Dios mira tu ofrenda? ¿Sabías que Dios mira lo que estás dando? Dios mira lo que estás dando. Pero a Dios no le importa la cantidad. Ni a Dios le importa si estás dando tu diezmo completo, estás dando la mitad de tu diezmo. Tampoco le importa eso a Dios. ¿Qué nos está enseñando aquí la enseñanza? ¿Qué nos está enseñando esta parte tan importante? ¿Por qué Dios la deja aquí y la ha dejado en los sinópticos también? También creo que está en Marcos, también creo que está, o en Mateo, la ofrenda de esta viuda. Porque Él hace notoria el Señor, no porque ella fuera pobre, ojo, porque recuerden que rico, cuando vemos la historia de Rico y Lázaro, ¿qué vemos ahí? Que el rico no era un ladrón, no era un asesino, no era un adúltero. Y Dios no lo condena por ser rico. ¿Ah? ¿Qué cosa le faltaba al rico entonces? ¿Por qué se fue al infierno? Si no era ladrón, si no era adúltero. ¿Es un pecado ser rico? No es un pecado ser rico. ¿Por qué se fue? A ver. ¿Por qué? Porque no era generoso. Porque tenía un mendigo en su puerta esperando que caigan las migajas de su mesa y él nunca condescendió a darle una limosna. Nunca hizo tesoros para arriba. Todos sus tesoros estaban aquí abajo. No lo botó de su puerta, dejó que se pelearan con los perros las migajas, el mendigo. Pero él fue condenado por no dar
con generosidad a quien no tenía. Porque ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es el examen del Señor? ¿Tuve hambre? Un hambriento tiene que ser para que tenga hambre y que no. ¿Tuve sed? ¿Estuve desnudo? ¿Y cómo estaba Lázaro en la puerta del rico? Los perros le lamían la herida. O sea, un cuadro más miserable no puede haber. De una pobreza tan extrema no puede haber. Pero el rico no fue juzgado por ningún pecado, fue juzgado por su falta de generosidad, por su falta de saber dar, por su omisión. Entonces, no hablemos ni de riqueza ni de pobreza, ni que ya él da porque acá Dios está diciéndonos que él veía cómo estaba dando el rico y no estaba dando poco. Pero también veía cómo estaba dando esa pobre viuda. Y a los ojos de Dios, dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más. Igual, y lo mismo, nosotros tenemos que tener mentalidad de reino, hermanos, mentalidad de reino. ¿Qué es tener mentalidad de reino? Lo que en este mundo parece valioso, parece honoroso, no lo es en el cielo. Acá podía ser el rico pomposo y podía estar vestido de trajes majestuosos y podía haber tenido, seguramente cuando se murió el rico habrán ido sus amigos, habrá tenido plañideras, porque en esos tiempos pagaban a mujeres que lloraban y vayan llorando detrás del féretro, habrá tenido plañideras, se habrá sido cubierto con sus telas de púrpura su cadáver, le habrán echado hierbas aromáticas como también le echaron al Señor, porque los ricos hacían así, hasta tenían una cueva donde ponían su cuerpo. Pero con todo y todo lo que le hicieron se fue al infierno, porque no tuvo tesoros en el cielo. Hizo tesoros donde la polilla y el Elohim corrompen. Y como les digo, una condición más miserable que la de Lázaro no podía haber. Pero Lázaro descansaba en Dios. No lo vemos que se esté quejando, no lo vemos que le esté gritando al rico, sino que simple y sencillamente estaba aceptando la condición de vida que le había tocado y agradecía a Dios seguro por cada migaja que podía comerse de lo que caía de la mesa del rico. Tenía un corazón agradecido. A él Dios lo vistió con la justicia de Cristo. A él Dios le mandó ángeles que lo recogieran una vez que falleció. Y se fue de frente, dice, al seno de Abraham. Y Abraham, ¿quién es? El padre de los creyentes. Él era alguien que tuvo la fe suficiente para alcanzar el cielo. Esa es la diferencia. Una mente de reino, hermanos, nos ayuda a ver que las cosas no hay que verlas como nosotros creemos, como el mundo nos ha enseñado a ver. Cuando hablamos de la ofrenda, hermanos, muchos de nosotros mismos estamos pensando, ya van a sacar plata. Sí, eso lo puedes ver en muchos medios de comunicación, o que, ya ves, ya me están reclamando el diezmo. Tu diezmo perezca contigo si esa es tu mentalidad. Porque lo que Dios ve, no ve la cantidad, no ve diezmo, ve un corazón que da. Él vio cómo daba el rico y vio cómo daba esa mujer pobre. Y a él no le importó la cantidad ni la suma, sino le importó el corazón con que esta mujer daba. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron ¿de qué cosa? Para las ofrendas de Dios. ¿Para qué? ¿Cómo lo dieron? De lo que les sobra. De lo que les sobra. Esta de su pobreza echó todo su sustento. O sea, quiere decir que, hermanos, cuando pensemos en la ofrenda, no pensemos en que, ahora sí me quedan 10 soles y puedo dar 10 soles. No, lo que tú decides dar para Dios tiene que ser con sacrificio. Tiene que ser, hermanos, sopesando que se lo estás dando a Dios y que aunque esos 10 soles o 15 soles te sirven, pero es para tu Señor porque lo has dispuesto en tu corazón, porque Dios ve cómo das tu ofrenda. No das porque te sobra, tampoco das como te enseñan los de las falsas religiones, siembra. Vas a dar 100 y te vas a recibir 1000. Tú quítate esas cosas de la cabeza porque no vas a recibir nada. Guárdate mejor tus 100 soles. Porque Dios no necesita ni un peso tuyo.
Lo que Dios ve es tu reconocimiento, tu honor a Él. Cuando esta mujer le da su sustento, le dice: mi seguridad, mi vida no viene de lo que tengo, viene de ti. Si yo vivo, no es por estas 2 blancas que me quedan. No es porque con esto voy a poder comprarme un par de panes, no. Si yo vivo es por tu gracia y por tu misericordia. No lo echaba como una inversión, lo echaba reconociendo y dándole la gloria y el honor a Dios. Hay mucha gente, hermanos, que dice: ay, no, yo sí voy a dar mi diezmo, yo sí voy a dar mi ofrenda, porque si no, no me va a alcanzar la plata a fin de mes. ¿Cómo le dijo el Señor ahí en Hechos 8:20? A ver, ¿quién tiene Hechos 8:20? Lea Hechos 8:20. Amén. Léalo, por favor, el que lo tiene. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Así que no hay ninguna concesión automática, no hay nada que tú que creas que puedes comprar de Dios con dinero. Si Dios te llena de su Espíritu Santo, si Dios te da poder, si Dios te bendice, es solo por su generosidad. Porque si no, escatimado a su propio Hijo para salvarte. ¿Qué podrías darle tú a Dios que no hayas recibido de Dios mismo? ¿Qué podríamos darle a Dios que no hemos recibido de Dios mismo? Nosotros lo que le damos a Dios, le damos de lo que hemos recibido, de lo que Él nos ha dado. Por eso es que la ofrenda tiene que ser con reconocimiento, con gratitud y obediencia. Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios, que todo lo que tengo viene de tu mano. Por eso no doy lo que me sobra, ya pagué aquí, ya pagué acá, ya ahorré esto, ya ahorré aquello. No, Señor, lo primero que quiero es disponer en mi corazón de separar esto para apoyar tu obra, para apoyar tu causa. Señor, yo sé que esto no hace nada en tu reino, no significa nada porque tú eres dueño del oro y de la plata, pero quiero que veas que mi corazón es agradecido, Señor. Es agradecido. Eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí, amén. No que seamos inversionistas. Ahí le dijo al mago, ¿por qué estaba dando el mago? Porque quería poder, pues veía que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Dame, a mí también tócame, ponme la mano encima para yo tener ese poder. Y quería darle plata, ¿no? Y le dijo: tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios, la gracia de Dios, lo que tenemos de Dios se puede comprar. A Dios le damos con gozo y alegría, no porque nos sobre, no porque nos falte, no porque sea una inversión. Le damos porque Él es Dios y es parte de darle honor y gloria al Señor. Amén, hermanos. Y lo hacemos de corazón, pero todo lo que hacemos debemos hacerlo por amor. Segunda de Corintios 8:5. ¿Qué pasa si todo lo que tú das lo haces con amor, lo haces con fe, lo haces con dedicación a Cristo, pensando en el grande tarea que se tiene en la iglesia para cumplir determinadas labores y ministerios? ¿Qué dice? A ver, 2 Corintios 8:5, ¿quién lo lee? ¿Sí? Léelo, por favor, Nicole. Aquí Pablo está contando, ¿no?, cómo ellos fueron a recoger unas ofrendas para Jerusalén, que en ese tiempo estaba un momento difícil, y dice: no nos dieron como nosotros, sino que se dieron a sí mismos primeramente, ¿no? Primeramente se dieron a sí mismos y lo dieron al Señor. En ningún momento miraron que era Pablo, que estaba con Tito y que estaban yendo a ver la necesidad de Jerusalén. Ni siquiera pensaron en esa necesidad, sino que lo daban para el Señor. Y cuando lo dieron para el Señor, entonces, luego recién nosotros lo pudimos percibir por la voluntad de Dios. Vimos que cómo Dios podía mover los corazones y cómo la gente, por amor a Él, se desprendían y daban. Qué maravilloso es esto, hermanos. Qué maravilloso es eso.
cuando hay ese desprendimiento, cuando hay esa disposición en el corazón. Yo sé que a veces, ¿no? Uno piensa, pero es que a mí a las justas me alcanza. Me hace recordar a la viuda de Zarepta, ¿se acuerda? Cuando viene en un tiempo de sequía, hermanos, ¿ah? En un tiempo que se habían cerrado casi por 3 años y medio los cielos y no iba a haber lluvia, o sea que iba a haber hambruna. Y viene el profeta Elías y le dice, ¿sabes qué? Prepárame a mí una tortilla y esto, pero tengo solo para mí, para mi hijo, y después de comer esto, nos vamos a morir. Y el profeta le dice, haz lo que te he dicho. Y cuando ella le sirve, en obediencia, miren la obediencia, él le dice, ni la harina ni el aceite escaseará. Fueron 3 años y medio. Y a ella le quedaba un puñado. ¿Qué esperó ver primero el Señor en esa mujer? Su obediencia. Y Jesús lo cita. No sé en cuál de los evangelios dice, ¿no? Porque hubo muchas viudas en Israel, pero esa viuda que no era ni siquiera judía, Dios la usó para alimentar al profeta y no faltó y no escaseó. A veces, hermanos, lo que Dios espera ver es obediencia en nuestro corazón, esa disposición de no darle lo último, de no dar lo que le sobra, así sea mucho, porque cuando vieron que daban la ofrenda ahí, dice que soltaban las monedas y sonaba que era bastante, ¿no? Y ellos ya tenían su propia gloria. Creo que está en Mateo 6. ¿Dónde está eso? Mateo 6. Ay. La mente, la vejez. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien lo encontró? 2 y 4, del 2 al 4. ¿Quién lo tiene? Léalo. Mateo 6, del 2 al 4. Léalo, por favor. Sí, muy bien. Ya lo va a leer atrásito, hermanita. Tú, sí. Sí, pero tú cuando lo hagas, sigue, léete el otro más. Amén. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían para su propio ego, ¿no? Para su propio ego. Le dice, pero tú cuando lo hagas, no lo hagas así. Hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para que Dios sea glorificado, para que Él sea reconocido, de que en la obediencia hay bendición. No se trata de ninguna concesión, nada a favor de otro, sino de ver la gloria de Dios en lo que hacemos cuando ofrendamos, cuando damos para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Esa frase, ese pasaje, si lo reconocemos en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno, y este es el principio para ofrendar, que te quede en esta noche, este es el principio, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, o sea, yo invierto 500 para que me venga 1000, no, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. Pablo lo ve de una manera espiritual, él ve, esto es espiritual. Esto se trata de reconocer quién es Dios, su suficiencia, su omnipotencia, su poder. Él es el que sabe todas las cosas, ¿no? Y ahí Él puede completar, si vamos en ese mismo pasaje, en 2 Corintios, los versos que están antes del 7 y después del 7. Leámoslo de corrido, 2 Corintios 9, del 6 al 8. Leamos. Amén, hermano Jorge, léalo. Pero esto digo, el que siembra escasezmente también segará escasezmente, y el que siembra generosamente también segará.
Amén. Entonces, Dios cuando ve el corazón, ese corazón alegre, ese corazón contento, ese corazón que dijo, esto lo separo para Dios. Señor, de acá con esto yo veo cómo me alcanzo, pero esto es tuyo, Señor, y lo da con generosidad porque cree que ciertamente Dios es fiel y justo, sin esperar nada, sin esperar ninguna retribución. Pablo dice, ese es un acto espiritual. Estás creyéndole a Dios, estás mostrando que tu motivación en tu corazón es la correcta y que tu obediencia a Dios es la correcta. Dios ama que cada uno de nosotros, hermanos, actuemos de esa manera, que nosotros veamos que es un medio de gracia. Amén. No es un medio por necesidad que tengo que dar, porque si no doy después me va mal. No, es un medio de la gracia de Dios. Hemos sido ya bendecidos con tantas cosas, con tanta bendición espiritual. ¿Creer que le estamos dando algo a Dios? No, tenemos que tener esa actitud de obediencia y de fe. Amén. Yo me imagino, para la viuda de Sarepta fue un paso de fe. Yo me imagino entregar todo su sustento para esa pobre viuda era tener una confianza plena en Dios. Que su vida estaba en las manos de Él. Que su vida estaba en las manos de Él. Y depender de Dios, hermanos, estar en las manos de Dios para cualquier situación o circunstancia, confiar soberanamente en que Él es el que puede abrir o cerrar puertas, ¿en qué manos podríamos estar más seguros? Amén. Pablo le dice a los corintios, ustedes han sido enriquecidos, le dice, ¿no? Han sido verdaderamente enriquecidos con toda bendición espiritual. En todo sentido han sido enriquecidos. Ahí en los versos 11 y 12 de 2 de Corintios capítulo 9, para completar la idea, por favor. Noemí, léelo, por favor. Sí, 2 de Corintios 9, los versos del 11 al 12. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando los recursos que ellos proveían, imagínense los de Jerusalén que estaban pasando una necesidad y llegaba esa ayuda, ¿no? Yo me acuerdo mucho acá en la iglesia en el tiempo de la pandemia, se hicieron más de 50 canastas porque muchos ya no trabajaban, a muchos a pesar que les dieron esos bonos, todo el mundo se quedaba encerrado en su casa, ¿no? Y me acuerdo es el trabajo, ¿verdad, Patricia? Casi sí, dimos 50 canastas, vimos que había mayor necesidad, vimos que luego había que darles algún apoyo a algunos para que sacaran sus radiografías, para que se fueran a hacer ver y vieran si no estaba complicado sus pulmones, hermanos. Aparentemente para muchos dirían, pero ¿cómo están invirtiendo si ahora no se están ni congregando ni está llegando? Pero no faltó y no escaseó. No faltó y no escaseó. Porque le creímos a Dios. Y porque dice que las donaciones y las ofrendas que ustedes traen y los diezmos que ustedes traen, los que deseen dar los diezmos, porque alguien me dijo, y estaba viendo un comentario ahora, ¿no? Decía, sí, pero y entonces, si ya el diezmo no se exige en el Nuevo Testamento, ¿por qué algunos dan? Porque algunos ganan bien. Y no solamente deberían dar el diezmo, deberían dar el 20, el 30%, porque si sacas 50,000 mensuales de sueldo, no te gastas los 50,000. Y dar 5,000 no es nada, porque con 45,000 te sigue sobrando plata. Por eso dice que cada uno dé conforme haya sido prosperado y conforme haya dispuesto en su corazón. El famoso, creo que eres empresario de Colinos o Colgate, él daba el 80% de sus utilidades, era un multimillonario, y vivía feliz con el 20%. Y le seguía sobrando plata. Él dispuso así en su corazón. Y ayudó tremendamente a las misiones, a los lugares que tocó. Nunca le faltó dinero, siempre tenía de más. Entonces, por eso dice, cada uno dé como dispuso en su corazón. Y si alguno quiere tomar una referencia, pues da el diezmo y siente que con eso ha cumplido, amén. Porque esa es una referencia que nos deja el Antiguo Testamento.
Mento. Y es una buena referencia. Pero cada uno debe dar conforme ha dispuesto en su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias porque la ofrenda es un medio de gracia, Señor. Gracias por hablar tan fuerte a mi vida y espero que mis hermanos y mis hermanas se sientan gozosos, se sientan alegres, den en la medida de sus posibilidades y ahora puedan tener, Señor, esa disposición en su corazón de no dar lo que les sobra, de no dar porque es una inversión, de no dar porque tienen alguna necesidad, sino, Señor, generosamente, como tú les has bendecido, como tú les has dado, como han propuesto en su corazón, con fe, con obediencia a ti, Señor, porque eso es lo que tú miras. A mí me llamó mucho la atención que tú estabas mirando, Señor, tú estabas viendo, dijo, y no viste la cantidad, sino viste, porque tú eres omnisciente, tú viste, Señor, quién estaba dando de lo que sobraba y quién estaba dando de su sustento, quién estaba dando con sacrificio, quién estaba dando con amor, quién estaba dando con esfuerzo. Oh Padre, tú has dejado registrado ese pasaje y en las Escrituras para que entendamos, Señor, lo que Pablo luego concluye y dice: Dios ama al dador alegre, al que ha dispuesto en su corazón dar para Dios, porque ha reconocido que todo lo que tiene y todo lo que es proviene de Dios mismo. Gracias te damos en esta noche, Señor, porque estos medios de gracia nos ayudan a comprender y a entender, a tener una mentalidad de reino, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, mis amados.